The inside. For clothes that Tristan lost. Me senté en silencio junto a la puerta, con una escopeta en las manos. Halloween acababa de llegar, y yo esperaba con ansiedad la sesión anual de Dulce o Truco. Como siempre, había apagado todas las luces, tapiado las ventanas y quitado cualquier letrero de la puerta. Normalmente bastaba con eso, pero esta vez estaba nervioso. Mi única ventana al mundo exterior era una diminuta mirilla en la puerta, suficiente para ver a las cientos de pequeñas criaturas que caminaban por la calle, todas disfrazadas con trajes deformes y grotescos. Más les vale mantenerse lejos de mí, murmuré. Si alguna de esas monstruosidades se acercaba a mi puerta, estaba listo para disparar. Aún así, eso solo me daría una oportunidad mínima de escapar. Simplemente eran demasiados y cada año llegaban más. Mi mejor opción era permanecer en silencio. Un niño disfrazado en particular llamó mi atención. Era una pequeña criatura sin rostro. Me pregunté cómo comería sin boca. Una duda que se resolvió rápido cuando su abdomen se abrió, revelando filas y filas de dientes, todos afilados como cuchillas. Me estremecí y mis ojos se movieron hacia la siguiente aberración. Una criatura sin brazos ni cabeza, arrastrándose por el suelo con tentáculos oscuros. Pero había algo más entre ese paisaje infernal, algo que se movía distinto a todos los demás. Un niño. Por razones que no puedo comprender, un niño había entrado en el mundo roto de Halloween. Intentaba escapar. No gritaba, no pedía ayuda, simplemente trataba de huir. Me quedé ahí en shock unos segundos, intentando procesar lo que estaba viendo. Mi primer pensamiento fue que tenía que ser una trampa. Entonces tropezó, y algo profundo dentro de mí despertó. Un instinto que no sentía desde hacía años. Sin pensarlo, salí corriendo por la puerta principal. El niño no estaba lejos, justo al otro lado de la calle, pero no tenía ninguna confianza en que alguno de los dos lograría volver con vida. Aún así, tenía que intentarlo. Corrí entre las figuras enmascaradas. Cada una parecía un niño disfrazado con creatividad para Halloween. En cuestión de segundos, llegué hasta el chico. Antes de poder levantarlo, una de las criaturas se lanzó sobre nosotros, lista para atacar. Levanté la escopeta y disparé. Su cabeza, que curiosamente se parecía a Mickey Mouse, estalló. La criatura cayó al suelo, pero no estaba muerta. Solo se arrastraba, intentando agarrarnos. Antes de que otra pudiera atacarnos, levanté al niño del suelo y corrimos de vuelta a mi casa. Habíamos escapado, pero a costa de mi escondite. Ahora sabían que estábamos dentro y no tardarían en derribar la puerta. ¿Por qué demonios saliste?, le pregunté. Íbamos a casa antes del toque de queda, pero los monstruos llegaron más temprano este año, lloró el niño. No debía tener más de 10 años y no estaba en buen estado. ¿Dónde están tus padres?, solo lloró. Están muertos. Los monstruos lo mataron. Ya estaban golpeando la puerta, desesperados por entrar. A pesar de su apariencia infantil, eran increíblemente fuertes e inteligentes. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó el niño. Pero mi mente no podía pensar con claridad. En lugar de eso, me pregunté cómo habíamos llegado a esto. Las primeras criaturas aparecieron años atrás. Celebrábamos Halloween como siempre,
Las decoraciones cubrían el vecindario y los niños corrían por las calles con cientos de disfraces distintos. Yo había hecho dulces personalizados que parecían jeringas llenas de sangre. Eran solo gelatina dentro de un tubo de plástico, pero a los niños les encantaban. Pero ese mismo año, uno de ellos desapareció sin explicación. No había adultos presentes en el momento, pero según los otros niños, había un niño sin rostro caminando entre ellos. Al principio pensaron que era un disfraz increíble, pero cuando la piel empezó a desprenderse de su cuerpo y tentáculos salieron de su cabeza, intentaron escapar. Desafortunadamente, uno de los niños quedó atrapado entre los tentáculos y nunca más se le volvió a ver. Por supuesto, el gobierno desestimó a los niños como testigos poco fiables y comenzó su propia investigación. Inútil. Al año siguiente se obligó a los adultos a acompañar a sus hijos en la ronda anual de Dulce o Truco. Pero ese año, aún más niños y adultos desaparecían sin dejar rastro. Luego el siguiente y el siguiente. Tardamos demasiado en entender lo que realmente estaba ocurriendo. Halloween se convirtió en una festividad prohibida, con toque de queda, obligatorio a partir de las 5 p.m. Durante años, quienes permanecían dentro estaban en su mayoría a salvo, pero los que se atrevían a salir en la oscuridad del 31 de octubre casi nunca regresaban. ¿Qué vamos a hacer? Preguntó el niño otra vez. Hace apenas unos minutos le había salvado la vida. Aunque temía que nuestra seguridad fuera breve, tenía que idear un plan antes de que los monstruos derribaran la puerta. Si mi familia aún estuviera viva, ni siquiera habría abierto. Pero ellos fueron de las primeras víctimas, y ya no me quedaba nada por lo que seguir. Mi primera idea fue salir por la puerta trasera, pero nos atraparían en el acto. Tenía que encontrar una forma de salvar al niño, incluso si eso significaba mi propia muerte. Después de un momento de contemplación, decidí apostar por la única posibilidad real de escape. Vamos, niño, es hora de ponerte a salvo. Lo llevé hasta la puerta trasera, con apenas un minuto antes de que las criaturas entraran. ¿Conoces al vecino, el señor Jackson?, pregunté. El niño asintió. Era uno de los pocos que ofrecía refugio a desconocidos durante Halloween. Normalmente cerraba la puerta al caer la noche, pero si yo distraía a las monstruosidades que ocupaban la calle, el niño quizás tendría una oportunidad de llamar su atención. Quiero que corras a su casa, trepes por el tubo de desagüe y golpees su ventana del dormitorio. ¿Puedes hacerlo? Otra vez, solo asintió. El pánico subía por su cuerpo. ¿Qué hay de ti? Yo me quedo aquí. Voy a ganar tiempo. ¡Ahora sal de aquí! Le di un empujón suave hacia la puerta y apunté mi escopeta hacia la puerta principal, que ya se estaba resquebrajando. Justo a tiempo, habían entrado. Disparé contra mi primer monstruo, lo que los empujó hacia afuera, aunque solo por un segundo. Aún así, el disparo fue lo suficientemente fuerte como para alertar a cada criatura del vecindario. Mientras todos irrumpían en mi casa, corrí escaleras arriba hacia mi dormitorio. A una velocidad récord, atranqué la puerta, encerrándome dentro. Revisé mi munición, sabiendo que solo podría eliminar a unos pocos. Me queda aproximadamente un minuto antes de que entren. Estoy grabando este mensaje como mis últimas palabras en este planeta. Un mensaje de voz para explicar que no entregué mi vida en vano. Solo espero que no me... Spray. Relief.
Solía amar Halloween con todo mi ser. No solo por disfrazarme como mi personaje favorito, preparar comida temática de horror o llenar la casa de decoraciones. No, lo que más me gustaba era la atmósfera que envolvía el vecindario, transformándolo de su aburrida normalidad en algo aterrador y emocionante. Mi vecino y mejor amigo Mark era aún más fanático que yo. Cada año intentaba tener el mejor disfraz o la decoración más espeluznante. Pero a pesar de nuestros esfuerzos por convertirnos en los reyes del Halloween, nunca logramos superar a Mr. Black. Mr. Black era un hombre de edad avanzada. Había enviudado hacía una década, dejado atrás por una esposa cruel y maliciosa que trataba al vecindario entero como basura. Lo único que ella amaba era el Halloween, y se aseguraba de que toda la atención se centrara en ella cada 31 de octubre. Cuando murió, casi sentía alivio por el pobre hombre. Aún así, por razones que nunca entendí, decidió mantener viva la tradición de su esposa abusiva. Cada año creaba el espectáculo más grotesco y perturbador que uno pudiera imaginar. Su casa entera se transformaba en una pesadilla visual. Construía una piscina de sangre en el jardín o cubría toda la fachada con telarañas reales, liberando hordas de arañas solo para demostrar que podía hacerlo. Era tan hermoso como repugnante, y el hecho de que cada año lograra superarse a sí mismo traía gran alegría al resto del vecindario. Desafortunadamente, Mark no lo soportaba. Es un maldito buscador de atención. Siempre tiene que ser el centro de todo, cada maldito Halloween. Durante años, Mark intentó superarlo. Gastaba miles de dólares en preparativos, planeando con meses de anticipación, solo para ser eclipsado por Mr. Black. Lo más extraño era que Mr. Black siempre montaba todo en un solo día, lo que enfurecía a Mark más que cualquier otra cosa en la vida. En 2017, Mark incluso alquiló animatrónicos que parecían cadáveres arrastrándose. Llenó su jardín con esas cosas, dejándolas gritar y moverse por el suelo. Estaba tan seguro ese año, e incluso cuando llegó el 30 de octubre, Mr. Black aún no había puesto ninguna decoración. Al día siguiente, Halloween, fuimos a trabajar. Mark estaba eufórico. Finalmente lo había logrado y no dejaba de hablar de ello. No fue hasta que regresamos a casa más tarde ese día que vimos los horrores que habían aparecido en el jardín de Mr. Black. En solo 8 horas, lo había convertido en un cementerio literal. Gritos apagados emergían del suelo, acompañados por campanas atadas a cuerdas que llevaban ataúdes enterrados. Sonaban mientras la gente se reunía alrededor, asombrada por el espectáculo. Los valientes que se atrevieron a cruzar el jardín fueron invitados a entrar. Mark y yo nos unimos, y rápidamente nos dimos cuenta de que esos animatrónicos patéticos no eran nada en comparación, porque dentro de la sala, Mr. Black había creado una morgue improvisada, con refrigeradores mortuorios que temblaban como si hubieran personas atrapadas dentro. Mark estaba furioso. No podía creerlo, y siendo justos, yo tampoco. Juró en ese momento que descubriría cómo demonios Mr. Black lograba montar semejantes horrores cada año, a esa edad y sin ayuda alguna. ¿Cómo lo hace? ¿Alguna vez has visto camiones o trabajadores afuera de su casa?, preguntó Mark. Me reí. No, pero vamos, está jubilado. Seguro lo hace mientras estamos en el trabajo. Aún así, Mark no lo creía. Ese tipo oculta algo. El próximo año me voy a quedar en casa y lo voy a averiguar. Pasó un año y Mark cumplió con su palabra. El 31 de octubre del 2018, llamó al trabajo diciendo que estaba enfermo. Suspiré al enterarme, sorprendido por lo serio que se lo estaba tomando. Entonces, cerca del mediodía, recibí un mensaje de voz frenético y emocionado de Mark. ¡Lo sabía! ¡Maldita sea, lo sabía! ¡No vas a creer lo que acabo de encontrar!
Mr. Black es un monstruo depravado. Voy a llamar a la... El mensaje se cortó. Traté de devolver la llamada. Sin respuesta. Después de 5 intentos fallidos, empecé a preocuparme. No había forma de que Mark se quedara callado si realmente había descubierto algo. Pero, sin importar cuántas veces lo intentara, solo recibía señal ocupada. Al final del día, estaba verdaderamente asustado por él. Mark nunca era tan silencioso. Tenía que averiguar qué estaba pasando. Tan pronto como regresé a casa, fui a su casa y empecé a golpear la puerta. Su esposa fue quien me respondió, y también parecía preocupada. «Elise, ¿Mark está aquí?», frunció el ceño. «Salió a hacer unos mandados hace unas horas, pero no he sabido nada de él desde entonces. Pensé que tal vez se le murió el celular, pero ya debería haber regresado». Mark no le había contado a Elise sobre su plan para investigar a Mr. Black, principalmente porque ella se habría enfurecido. Pero yo tuve que decir la verdad. Si realmente estaba desaparecido, teníamos que llamar a la policía. Mientras Elise explicaba la situación a los agentes, fui a hablar con Mr. Black personalmente. Ya estaba oscureciendo. Niños y adultos se habían reunido frente a su casa, listos para el tour anual del horror. Ese año, su jardín se había transformado en un campo de hierba alta. Era tan densa que apenas podíamos ver la puerta principal. Lo único visible entre el follaje eran espantapájaros improvisados. Mr. Black no había dejado nada sin usar. Al entrar en su jardín, el aire se llenó con el hedor de carne podrida. No era raro que utilizara los 5 sentidos, pero esto era extremo. «Mr. Black, ¿tiene un momento?», pregunté. En un minuto, viejo amigo, después del tour, gritó mientras guiaba a la gente hacia su casa. Me quedé afuera, perturbado por el olor. Aparté algo de la hierba para inspeccionar a los espantapájaros. Eran horribles, cubiertos con trapos viejos y pedazos de piel visibles entre los agujeros. Ni siquiera parecían decoraciones. Después de un momento de duda, extendí la mano para quitarle la máscara a uno. Lo que vi me hizo caer al suelo, en estado de shock. Ese espantapájaros no era un adorno, ni un muñeco. Era un cadáver real. «¡Dios mío!», fue lo único que logré decir mientras miraba el cuerpo en descomposición. Una vez recuperé parcialmente la compostura, empecé a revisar los otros espantapájaros. La mayoría estaban completamente podridos, esqueletos que habían muerto hacía mucho tiempo. Pero al llegar al último, reconocí la ropa de inmediato. Con la mano temblorosa, retiré la máscara. Era Mark. Su garganta había sido cortada y lo habían convertido en un espantapájaros relleno de carne. Me quedé frente al cuerpo de mi mejor amigo, paralizado. Todos estos años, Mr. Black había creado decoraciones que parecían imposiblemente realistas. Todo había sido real. La sangre, los cadáveres, los gritos y nosotros ciegos. La policía llegó poco después, alertada por la esposa de Mark. Entraron rápidamente a la casa y evacuaron a los invitados. Pero Mr. Black ya no estaba. Nunca más se le volvió a ver. Ya no celebro Halloween. Nadie en mi vecindario lo hace. Para nosotros, el 31 de octubre es solo un recuerdo doloroso de lo que dejamos ocurrir frente a nuestras narices. Pero si ves que un nuevo vecino pone decoraciones que parecen demasiado realistas, aléjate de él. Podría ser Mr. Black. Take care of labor. Only intended for a plane capsule. You don't want to die of cold.
Tenía 12 años y me estaba preparando para una noche de Halloween increíble con mis amigos. En ese entonces, aún era relativamente seguro que los niños recurrieran a los vecindarios en busca de dulces sin mucha supervisión adulta. Los tiempos han cambiado, claro, pero después de lo que pasó aquella noche, no estoy seguro de que alguna vez quiera que mis hijos salgan solos, especialmente en Halloween. Cedar Mill Road era largo y estaba lleno de casas dispersas. Era una zona conocida por su aire espeluznante, principalmente por una casa vieja al final del camino, rodeada de historias de fantasmas que giraban como viento entre árboles. Había escuchado muchos susurros y leyendas de infancia. Años atrás, había sido un huerto de manzanas y se decía que los esclavos habían sido brutalmente asesinados. El dueño original se había ahorcado en lo alto de la escalera. Habían tantas historias, pero todos los niños del pueblo estábamos fascinados con la casa. Pasábamos en bicicleta con la esperanza de ver algo, de atrapar un fragmento de su historia. Estábamos convencidos de que estaba llena de delicias paranormales. Después de pedir dulces durante varias horas y casi llegar al final de Cedar Mill Road, uno de mis amigos sugirió que fuéramos a tocar la puerta de la casa y ver si alguien respondía. Sabíamos que vivía una anciana allí, de apellido Murphy. Nadie la veía mucho, pero había heredado la propiedad y vivía allí desde hacía probablemente 50 años. Era una casa enorme, especialmente para una sola persona. Siempre pensé que debía ser muy solitario estar soltera, sin hijos, y viviendo en una casa tan vieja y deteriorada. Mi papá la llamaba nobleza en decadencia, aunque yo no tenía idea de lo que eso significaba. El camino de entrada serpenteaba a través del huerto que se extendía frente a la casa. Nadie cuidaba las manzanas ya, y la mayoría yacía podrida en el suelo. Para octubre, el olor era más a descomposición que a fruta. «Hey, ve tú y toca el timbre», me dijo Jessica. Me encogí de hombros. «No voy solo». «Llévate a Olivia contigo», sugirió. Olivia negó con la cabeza. «No creo, ya es tarde, tengo que irme a casa». Jessica nos agarró de las manos. «Vamos todos juntos». «Huele mal», dijo Olivia. «No quiero subir ahí». Estuve de acuerdo. «Sí, las manzanas apestan. Si una anciana vive aquí, seguro ya está dormida. Probablemente no quiere que le toque la puerta». «Ni siquiera tienen luz del porche encendida», añadió Olivia. «Señal universal de déjenme en paz». «Son unos gallinas. Vamos, es Halloween. Hagámoslo, y cuando vayamos a la escuela el lunes y contemos lo que pasó, seremos los chicos más geniales de la clase». Mucho para mi pesar, estábamos siendo guiados por el oscuro camino de grava hacia la mansión deteriorada en lo alto de la colina. Olivia tenía unas pulseras de neón que brillaban, la única luz que teníamos, porque estaba completamente oscuro y no llevábamos linternas. La noche estaba nublada, aunque casi era luna llena. Solo habíamos visto destellos de luz lunar durante toda la noche. Ninguno pensó en traer una fuente de luz. Cuando llegamos a la cima, donde estaba la casa, sentí un escalofrío. Temblaba. No sé si era por el frío o por el miedo, pero mis dientes castañaban. Los tres nos acercamos a la casa y subimos al porche. Jessica me empujó hacia adelante. «Toca el timbre». «No quiero tocarlo». Me empujó otra vez. «¡Hazlo!». Di un paso al frente. Mis ojos se habían acostumbrado a la oscuridad y podía ver la puerta frente a mí, con un vitral elaborado. Aunque mi mano temblaba, la extendí hacia el timbre y lo presioné. Inmediatamente, Jessica y Olivia empezaron a reír y gritar. Salieron corriendo
dejándome solo en el porche. Escuché un ruido dentro de la casa. Salí disparado. Tropecé con mi traje de bruja y caí hasta cara al césped. Mi cubeta de calabaza llena de dulces se volcó en el suelo, pero estaba demasiado asustada para recogerla. La dejé tirada, tratando de encontrar el camino de regreso, pero estaba oscuro. Podía oír a las chicas riendo en la distancia, en algún lugar adelante. «Desgraciadas», murmuré. Mis pies tocaron la grava del camino. Mi corazón latía con fuerza. ¿Por qué estaba tan asustada? Ya estaba en el camino, lejos de casa. Estaba en un lugar seguro. La anciana probablemente estaba dormida. Ni siquiera había abierto la puerta. Me dije que no debía tener miedo. Ya estaba bien. Solo éramos niños haciendo tonterías. Había pasado de correr a caminar. Respiraba con dificultad, pero ya más lento. Podía distinguir unos faros al fondo de Cedar Mill, así que sabía que no estaba lejos de la carretera. Las chicas estarían esperándome allá abajo. Les diría un par de cosas. «¡Carajo!», dije en voz baja. «¡Niñas estúpidas!». Y de repente, de la nada, 2 manos me agarraron el pecho por detrás. Algo me estaba jalando. Grité. Algo me tenía. Podía oírle gruñir y sisear mientras me arrastraba. Intenté luchar. Me estaba llevando hacia el costado del camino. Podía ver la silueta de un manzano bajo la luz de la luna. Sentía ese hedor a podredumbre. Solo tenía 12 años, pero luchaba con todas mis fuerzas. Gritaba y pedía ayuda. ¡Ayúdenme! Intenté golpear los brazos que me sujetaban. Me defendía como si mi vida dependiera de ello. Quien fuera que me tenía no me soltaba. Sentí sus uñas afiladas clavándose en mi pecho mientras me arrastraban hacia los manzanos. ¿Quién eres? ¡Suéltame! Las nubes debieron haberse movido porque por un momento la luz de la luna volvió a iluminar el huerto a mi alrededor. Fue entonces cuando la vi. Lo que me tenía entre sus brazos era una bruja. Una mujer, pero vieja, y parecía medio muerta. Su carne se desprendía del rostro, como si también estuviera pudriéndose. Seguía gorgoteando y gruñendo. Logré zafarme, y en cuanto lo hice, sentí sus uñas afiladas, rasgándome la espalda. Salí corriendo. Corrí entre los árboles del huerto, esquivándolos como podía. Sentía las manzanas desintegradas aplastarse y escurrirse bajo mis pies. En un momento, resbalé y caí en una pila de pulpa. Finalmente llegué al camino de grava y no me detuve hasta alcanzar la carretera principal. Por supuesto, mis amigas estaban ahí esperándome. Pero en cuanto me vieron correr como loca, no se rieron. Estaba en shock. De alguna manera logramos llegar a la casa de un vecino, quien llamó a mis padres para que vinieran por mí. Mis amigos explicaron lo que había pasado y cómo me habían dejado en la casa. Tenía marcas de rasguños en el pecho y la espalda. Mis padres decidieron que debíamos llamar a la policía y hacer un reporte. Los agentes pensaron que probablemente había sido una broma de Halloween. Tal vez unos adolescentes trataron de asustarme. Terminamos recibiendo una gran reprimenda del policía y de nuestros padres. Al día siguiente, domingo, seguía aterrorizada por lo que había pasado. Estaba convencida de que no habían sido adolescentes jugando. Se lo repetí a mis padres una y otra vez. Mi mamá finalmente dijo que ya era suficiente, que no necesitábamos volver a hablar del tema. Al caer la tarde, ya me sentía un poco más tranquila. Estaba viendo la televisión cuando sonó el teléfono. Mi padre contestó, y después de unos minutos de «sí, ya veo» y «entiendo», entró a la sala donde yo estaba viendo la tele.
Mi mamá estaba en su sillón leyendo un libro. Levantó la vista al ver que mi papá tenía el rostro pálido. ¿Qué pasa, George?, preguntó. Nos miró a ambas con asombro y dijo: Era el oficial Richardson, el de anoche. Fue a hacer un chequeo de bienestar a la señora Murphy, ya que no pudieron contactarla para interrogarla. Resulta que la señora Murphy estaba muerta dentro de su casa todo este tiempo. Según el forense, probablemente murió en agosto. No hay señales de que alguien más haya estado en la casa anoche. No hubo allanamiento ni nada. Lo único que encontraron afuera fue tu cubeta de dulces tirada en el suelo, tal como dijiste. Cariño, ¿no dijiste que fue una anciana la que te agarró?, preguntó mi mamá, horrorizada. Puede que todos conocen esa historia de terror. Cuchillas ocultas, alucinógenos, veneno para ratas, todo disfrazado como dulces, esperando a que los niños inocentes los devoren. Claro que todo eso es una tontería. Sí, ha habido algunos casos aislados donde algún enfermo hace algo así, pero el mito del dulce contaminado está enormemente exagerado, en el mejor de los casos. No. La razón por la que digo que deberías revisar los dulces de tus hijos es muy distinta. Era Halloween del 2009. Yo tenía 14 años. Estaba justo en ese punto en el que ya casi era demasiado mayor como para pedir dulces, así que decidí hacer de esa noche mi mayor botín. Mi disfraz era elaborado. Un zombi con máscara completa, guantes con garras y un pecho que soltaba sangre falsa al presionar un botón. Había aprendido por experiencia que cuanto más detallado sea el disfraz, más dulces te iban a dar. Iba a visitar todas las casas que pudiera, esperando conseguir tanto que llevé una bolsa negra de basura para guardar todo. Iba a ser una noche inolvidable. Lo fue, pero no por las razones que esperaba. No podría decirte de qué casa lo obtuve, y eso siempre me ha molestado. Mi bolsa estaba tan llena y había visitado varias casas que todo era un borrón. Al final de la noche, estaba clasificando mis dulces en montones. Una pila de barras de chocolate, una barra de gomitas envueltas en plástico, docenas de paletas y más. Al meter la mano en el montón central de dulces sin clasificar, encontré algo inusual. Parecía una barra de chocolate, pero nunca había visto una igual. El envoltorio era de un color amarillo verdoso, con un gusano caricaturesco de 2 brazos haciendo un pulgar arriba y guiñando un ojo. La etiqueta estaba en otro idioma, con símbolos que no correspondían a ninguna letra latina que reconociera. Al principio pensé que tal vez era ruso, pero la escritura no era del todo correcta. Había visto caracteres cirílicos en videojuegos y películas, y esto se veía distinto. Frunciendo el ceño, abrí el envoltorio, curioso por ver qué había dentro. Parecía que mi suposición era correcta. Parecía una barra de chocolate, con pequeñas esferas blancas incrustadas en la superficie, como si fueran trozos de nuez. Le di una mordida, y me sorprendió gratamente descubrir que era absolutamente deliciosa. Hasta el día de hoy, creo que ha sido el mejor chocolate que he probado en mi vida. Siendo un adolescente de 14 años, no tenía el mejor control de impulso. Me lo comí todo en unos 30 segundos. Tiré el envoltorio a un lado y busqué más en el montón de dulces sin clasificar. No encontré ninguno más y me resigné a la decepción. Pensé en llevar el envoltorio a la escuela y preguntar si alguien más había obtenido suerte. Tal vez podría ofrecer algunos de mis dulces menos atractivos como intercambio. Después de terminar de clasificar mis dulces y de comer unos cuantos más, finalmente me fui a dormir, con el estómago lleno y el corazón contento. Había sido un gran día. A la mañana siguiente,
Me aseguré de empacar el envoltorio vacío de chocolate para preguntar en la escuela, y llevé algunos dulces extra para intercambiar. Durante el recreo y el almuerzo, pregunté a casi toda la escuela por el chocolate, pero solo encontré a 3 personas que también lo habían recibido, y como yo, se lo habían comido de inmediato. Todavía recuerdo sus nombres. Jeremy, un chico larguirucho con gafas de mi clase de química. Ashley, una chica de cabello azul teñido que había visto por ahí pero con quien nunca había hablado. Y Lee, un atleta de pista con quien compartía la clase de matemáticas. Todos coincidieron que era, por mucho, el mejor chocolate que habían probado en sus vidas. Y también esperaban encontrar más. Sin embargo, parecía que el rastro terminaba ahí. Ninguno recordaba de qué casa lo había recibido. Me sentí un poco triste, pero al final no era el fin del mundo. Solo era un dulce después de todo. Pasaron unas semanas antes de que notara algo extraño. Ya me había olvidado del chocolate, y con Halloween en el pasado, todo había vuelto a la rutina diaria de escuela y tareas. Una mañana me desperté sintiéndome increíblemente sediento, como si hubiera caminado por el desierto durante días. Me levanté de inmediato para tomar algo. Usualmente con el desayuno tomaba leche o jugo de naranja, pero ese día decidí tomar un gran vaso de agua, y luego otro, y otro más. Después de 3 vasos, finalmente me sentí satisfecho. Mi mamá me miró con curiosidad. ¿Tienes un poco de deshidratación, cariño?, preguntó. Asentí, algo avergonzado. No sé por qué, solo tenía mucha sed esta mañana, respondí. Ella sonrió con aire de superioridad. Bueno, al menos no es refresco ni bebidas energéticas. Esas cosas te pudren los dientes, ¿sabes? Puse los ojos en blanco y terminé mi desayuno, preparándome para ir a la escuela, llevando 2 botellas de agua conmigo. Ese día, durante la clase de química, nuestro profesor anunció que el viernes habría una excursión escolar al lago local, donde un representante de vida silvestre hablaría sobre el ecosistema nativo y el impacto ambiental de la contaminación. No era obligatorio, pero los estudiantes que asistieran y escribieran un informe recibirían un crédito extra. El profesor dijo que quienes quisieran ir levantaran la mano, y de inmediato me encontré levantando la mía. Jeremy también hizo lo mismo, y noté más el leve gesto de confusión en su rostro. Yo también me sentía desconcertado. Nunca me había interesado particularmente el ambientalismo ni nada por el estilo, y no es que necesitara el crédito extra, pero había algo en esa excursión que me llamaba, como si estuviera destinado a ir. El resto de la semana pasó agonizantemente lento. Me encontraba pensando constantemente en el lago, en sus aguas verdes y frescas ondulando suavemente con la brisa. Cada mañana despertaba más sediento que el anterior, hasta que mi mamá empezó a preocuparse por la cantidad de agua que estaba tomando. Compré una de esas botellas enormes que usan los atletas, y noté que Jeremy y Ashley también lo habían hecho. Lee ya tenía una, pero lo vi beber de ella más seguido de lo normal en clase de matemáticas. Finalmente llegó el viernes, y el pequeño grupo de estudiantes que iría al lago subió al autobús escolar. No pude evitar notar que Lee y Ashley también venían, pero pronto me distraje con el pensamiento del lago. Nunca había sido fanático del agua. Ir a la alberca de vez en cuando era divertido, claro, pero nunca había estado obsesionado. Sin embargo, durante todo el trayecto del autobús, lo único en lo que podía pensar era en lo bien que se sentiría sumergirme en sus aguas brillantes, hundirme hasta el fondo y quedarme ahí, rodeado de peces. Cuando llegamos, el representante de vida silvestre nos hizo sentarnos en el pasto. Nos habló sobre niveles de pH, nos mostró una rana preservada con demasiadas patas y pasó fotos de basura encontrada en la orilla. Pero yo no estaba prestando mucha atención. Solo miraba el lago.
hipnotizado por sus ondas suaves. Pensaba en lo bien que se sentiría sobre mi piel, en mi boca. Antes de darme cuenta, ya estaba de pie, caminando hacia el lago. Escuchaba vagamente al acompañante gritándome que regresara y a algunos estudiantes murmurando confundidos. Pero no me importaba. Era solo ruido de fondo. Los sonidos del lago llenaban mis oídos. Tenía una conciencia difusa de que no estaba solo en mi marcha hacia el agua. Jeremy, Ashley y Lee también caminaban conmigo, igual de absortos. Sentí mis tenis hundirse en el agua fría mientras seguíamos avanzando. El agua me llevó a las rodillas, luego a los muslos, la cintura, el pecho, el cuello. Finalmente mi cabeza quedó completamente sumergida y miré hacia la penumbra turbia, sin siquiera intentar contener la respiración mientras inhalaba el agua del lago. Entonces vino la realización repentina de lo que estaba pasando, de dónde estaba, como si me hubieran cortado los hilos de la marioneta. Me di cuenta por completo de que estaba ahogándome, y entonces llegó el dolor. Sentí algo retorcerse bajo mi piel, un ardor, una picazón punzante, como agujas disparándose desde dentro de mi carne. Miré hacia abajo y vi gusanos largos y pálidos saliendo de mi piel como topos emergiendo de la tierra. Intenté gritar, pero mi boca se llenó de agua otra vez, mientras uno de ellos se deslizaba desde debajo de mi párpado. Docenas, quizás cientos, salían retorciéndose mientras excavaban por mi carne. El dolor era insoportable, y mi visión empezó a oscurecerse mientras perdí el conocimiento por una mezcla de agonía, terror y falta de oxígeno. Desperté en el hospital, con mis padres de pie junto a mí, con los ojos llenos de preocupación. Me sentía agotado, pero afortunadamente ya no tenía sed. Cuando se dieron cuenta de que estaba despierto, mi mamá me cubrió de brazos y besos, mientras mi papá rompía en llanto de alivio. Pregunté por los otros, los 3 estudiantes que entraron al lago conmigo, pero no lo lograron. Solo hubo tiempo para rescatar a uno. Los doctores no supieron explicar las heridas punzantes que tenía por todo el cuerpo, pero dijeron que no eran demasiado graves y que podría recuperarme con analgésicos y antibióticos. No les hablé de los gusanos. Sabía que no me creerían y no quería terminar encerrado en alguna institución. Ya tenía que asistir a sesiones de terapia y me recetaron antidepresivos. Al parecer, las autoridades inventaron una historia sobre un pacto suicida entre Jeremy, Ashley, Lee y yo. Seguí esta narrativa con el terapeuta, hablando de estrés escolar y cosas por el estilo. Pero todo era una mentira. No estaba deprimido, al menos no antes de que esto ocurriera. Hice mi propia investigación, tratando de entender qué me había pasado. Lo que encontré fue alarmante. Existe un filo de gusanos llamado nematomorfa, también conocidos como gusanos cabello de caballo. Normalmente infectan insectos, creciendo dentro de ellos y controlando su sistema nervioso central para hacerlos saltar al agua y ahogarse. Una vez el huésped se lanza al agua, el gusano sale del cuerpo y continúa su vida en el medio acuático, buscando pareja y poniendo huevos. Hay algunos casos de infección accidental en humanos, pero no hay evidencia registrada de que puedan manipular a un mamífero como lo hacen con los insectos. También descubrí una cosa. Unas semanas después de Halloween, cada año, como si fuera un reloj, hay un aumento en muertes infantiles por ahogamiento. No es suficiente para que la mayoría lo note, pero es evidente cuando sabes buscar. Así que, te lo repito, siempre revisa los dulces de Halloween de tus hijos. Si encuentras una barra de chocolate amarillo verdoso con escritura en un idioma que nunca has visto, no dejes que lo coman.
por nada en el mundo. Nails and more nails. ¿Me van a acusar de asesinato? El detective suspiró sin responder. Sus ojos estaban cansados, atormentados. Solo ayúdanos a llegar al fondo de esto, dijo. Está bien, respondí. Haré lo que pueda. Podía oír el temblor en mi voz. No había dejado de temblar desde que ocurrió. Me había tomado un trago fuerte para calmar los nervios. No funcionó. Empecemos por el principio, dijo el detective. Estaban organizando una fiesta de Halloween. Sí, dije. Lo hacemos cada año. Nos turnamos para ser anfitriones y toda la cuadra participa. Este año nos tocaba a nosotros. Así que fuiste tú quien puso las decoraciones. Sí, dije. Oh Dios, eso suena mal. Pero no fui solo yo, fueron muchas personas. Yo más que nada supervisaba. ¿Puedes darme una lista de quienes participaron? Sí, fue... lo siento, estoy hecho un desastre. Dame un momento para calmarme. Puedo darte la lista. Está bien. Podemos volver a eso después. Ok. ¿Quién fue el que colocó el espantapájaros? Fui yo, dije. Pero yo no... Mierda. O sea, yo no hice eso. Lo puse la noche anterior. Alguien tuvo que haber entrado durante la noche y... Dios. La habitación se balanceó y mi respiración se volvió agitada y cortante. Mi corazón se aceleró a un ritmo frenético y la oscuridad empezó a cerrar mi visión. «Hey», dijo el detective. «Tranquilo, estás temblando. Respira lento y profundo». Hice lo que me dijo. Mi corazón se desaceleró, pero el pánico seguía ahí. «Gracias», dije. «¿Crees que puedes continuar?» «Sí», dije. «Solo... dame un momento». Mi cuerpo convulsionaba con temblores, pero en unos minutos se redujeron a un leve temblor en las manos. Tragué un nudo duro en la garganta. Está bien. Estoy listo. Entonces, el espantapájaros, insistió el detective. La palabra me llenó de pavor. El espantapájaros, repetí. Es una tradición de Halloween. Los vecinos dijeron lo mismo. ¿Lo destruyen cada año? Sí, dije. Normalmente está lleno de dulces y paja, como una piñata. Los niños lo golpean con palos y todos se divierten. No entiendo. Dios. ¿Por qué alguien haría eso? Es muy pronto para especular, dijo el detective. Por ahora solo estamos reuniendo los hechos. ¿Cuándo notaste que algo estaba mal? Bueno, desde el principio noté que el espantapájaros no se deshacía tan fácilmente como debería, pero pensé que lo había armado demasiado bien. Así que tomé un palo y... ¿Sí? Le di un golpe. El detective se inclinó hacia adelante. ¿Y qué pasó? Mis hombros se hundieron. Tenía la boca seca como algodón. Y entonces... dije,
El espantapájaros empezó a sangrar y... Hubo una pausa pesada. Los ojos del detective se clavaron en los míos, obligándome a continuar. No dije nada y tuve que llenar el silencio. ¿Se cayó?, dije. El sombrero se desprendió y vimos que era un cuerpo. ¿Qué pasó después? Los niños empezaron a gritar. Una niña fue la primera, creo que la hija de los Oakley, y luego todos los demás. Nosotros, los padres, lo alejamos. Llamamos a la policía y bueno, eso es todo. Usted ya conoce el resto. El detective escribió su última nota y cerró el cuaderno de tapa plegable en el que había estado escribiendo. Sus ojos eran piedra gris, duros, imposibles de leer. Cuando volvió a hablar, sus palabras fueron medidas, cuidadosas. Su voz era suave. Lo que me llama la atención, señor Johnson, dijo, es que no ha preguntado por su esposa. La pregunta me tomó completamente por sorpresa. ¿Mi esposa?, dije. Está fuera de la ciudad. Dios, va a enloquecer cuando se entere de lo que pasó. Ya odia la fiesta de Halloween de la cuadra como para que esto... ¿Su esposa está fuera de la ciudad?, insistió el detective. La pregunta tocó una herida fresca. Sí, dije, olvidando el miedo en un momento de irritación. Ella y mi hijo están pasando las fiestas con sus padres en Virginia. Eso me parece extraño, dijo el detective. Una familia separada en una festividad. Tuve la sensación de que sabía más de lo que estaba diciendo. ¿Ha hablado con ella?, pregunté. Quiero escuchar su versión. Mi esposa y yo estamos pasando por un momento difícil, dije. Pero no veo qué tiene que ver eso con todo esto. Nuestro trabajo es reunir toda la información, respondió. Luego decidimos qué es relevante y qué no. ¿Por qué su esposa no pasó la festividad con usted? Suspiré. No me enorgullecía, pero me estaba alterando. Sentía la sangre caliente subir a mi rostro. Estamos separados, dije. ¿Por qué? Es personal. Su esposa dijo que fue por una infidelidad. Así que sí ha hablado con ella. Sí. Bien, dije. Lo sabe. Engañé a mi esposa. Destruí a mi familia. Todo es culpa mía. Y ahora he tenido un día de mierda. Así que si no le importa, ¿puede decirme qué carajo tiene que ver esto con lo que pasó? El detective hizo una pausa. Habló con suavidad. Su esposa está bajo custodia policial, señor Johnson. ¿Qué? Lamento tener que decirle esto, dijo. Pero ha tenido que hacer una confesión completa. ¿Una confesión completa de qué? ¿De qué demonios está hablando? Ocurre a veces en casos de separación, dijo. Una de las partes siente la necesidad de castigar a la otra. Desafortunadamente, los hijos a veces se convierten en herramientas para este fin. La realización me golpeó como un puñetazo en el estómago. La habitación giró. La bilis subió por mi garganta. ¡Oh, Dios!, jadeé. ¡Oh, Dios, no! Me temo que hemos identificado positivamente los restos como pertenecientes a su hijo Ben, dijo. El grito murió en mi garganta.
perdí el conocimiento. The real you. We now continue with Smurf. Era mi último año de preparatoria y formaba parte de lo que podrías llamar los populares, lo que significaba que cuando mi amigo David dijo que iba a hacer una fiesta en el bosque la noche de Halloween, supe de inmediato que habría problemas. Las fiestas de David eran famosas por volverse bastante salvajes, pero eso era lo esperado. Vivíamos en un pueblo pequeño, donde lo mejor que podías hacer en tu tiempo libre era vagar por la biblioteca o salir a manejar sin rumbo. Cuando había una fiesta por aquí, prácticamente todo el mundo de la escuela se presentaba. No requerías invitación, solo saber dónde sería. Ese otoño fue particularmente malo para nosotros los adolescentes. Ya estábamos algo grandes para pedir dulces, y conseguir películas de terror era complicado con nuestros recursos limitados y sin una tienda de videos. Esta sería la primera y última vez que yo recuerde que habría una fiesta en esos bosques, aunque en ese momento no lo sabía. David nos contó su plan en la primera semana de octubre, así que todos nos enfocamos más en pensar disfraces geniales para impresionar a nuestros compañeros que en estudiar. Mis padres ya estaban algo molestos conmigo por eso, pero me mantuve en su buena lista haciendo tareas extra en la casa. Cuando por fin llegó la noche, me disfracé de zombie. Bastante cliché, lo sé, pero le puse mucho empeño. Una de mis materias favoritas en la escuela era arte, especialmente todo lo que tenía que ver con pintura y texturas. Usé lo poco que sabía para pintarme de gris enfermizo. En las partes visibles me hice heridas sangrantes y llagas supurantes. Tendría que darme una ducha brutal al día siguiente, pero valdría la pena. Encima de todo eso, me puse una camisa vieja que había comprado en una tienda de segunda mano y que había destrozado para hacerle agujeros desgarrados, un pantalón a juego y unos zapatos viejos que ya estaban cayéndose. Por sí solos completaron el conjunto. La última parte de mi disfraz no la pinté hasta que ya estaba fuera de casa, en la vieja camioneta de mi amigo. Mis padres no estaban muy contentos con que fuera la fiesta, pero si hubieran visto la cruz invertida que me pinté en la frente, habrían explotado. Eran anticuados, por decirlo menos. Quizás por eso quise añadirla, para ser más provocador, para empujar los límites. A veces me pregunto si las cosas habrían sido distintas sin ella. Llegamos a la fiesta un par de horas tarde. Mi amigo había olvidado la cerveza que iba a llevar y tuvimos que regresar a su casa a buscarla, lo que sumó otra hora de retraso. Pero no importó. Cuando llegamos con un par de cajas alzadas sobre nuestras cabezas, la fiesta ya estaba en marcha y nos recibieron con vítores. Hay que reconocerle a David que la fiesta fue mucho mejor de lo que esperaba. Seguro que algunos de los chicos ayudaron, porque el lugar estaba lleno de decoraciones. Una fogata rugía en el centro, dando luz junto con otras fuentes que había instalado. Calabazas talladas de forma rudimentaria estaban esparcidas por el claro. Y lo mejor de todo, había montones de bocadillos y bebidas en una mesa plegable. Debía haber al menos 100 personas cuando llegamos, y la mayoría ya estaban algo ebrias. Eso significaba que me animaron a ponerme al día, mientras mis amigos me arrastraban al caos y al baile de tragos, y lanzándome de cabeza a lo que la noche tenía preparado. Las siguientes horas fueron el típico desastre. Baile, música, charlas en los márgenes o junto a los bocadillos. Fue una muy buena noche en general, y tomé lo mío, aunque intenté equilibrarlo un poco con agua. Mis padres no sabían del alcohol en la fiesta, aunque probablemente lo sospechaban, así que tenía que intentar parecer al menos algo sobrio cuando volviera a casa. Con el tiempo, la fiesta empezó a vaciarse. De 100 pasamos a 50, y luego a unas 20 personas. Todos nos agrupamos alrededor de la fogata, que ya ardía más débil que antes. Mientras algunos chicos intentaban contar historias de miedo para asustar a las chicas, eran malísimas, pero desde los márgenes eran bastante entretenidas. Desde esos márgenes sentí de repente el llamado de la naturaleza, y me excusé.
tambaleándome hacia el bosque para ocuparme del asunto. Todavía había suficiente gente como para que decidiera adentrarme más de lo normal en el bosque para evitar ser visto. Resulta que cuando estás algo pasado de copas, orientarte en el bosque de noche puede ser complicado, incluso con la luna llena sobre ti. Cuando terminé, caminé en lo que creía era la dirección de la fiesta, solo para encontrarme cada vez más metido en la maleza. No sé cuánto tiempo estuve caminando perdido. Mi sentido del tiempo ya estaba completamente deshecho, y los árboles no ofrecían respuestas. Ese caminar se interrumpió de golpe con un grito agudo que resonó delante de mí. Sonaba como una chica, seguido rápidamente por gritos de auxilio. Miré alrededor y recogí la rama más pesada que pude encontrar antes de dirigirme hacia el sonido. No era exactamente el chico más valiente, pero con algo de alcohol en el cuerpo y la adrenalina a tope por estar perdido, ignoré cualquier señal de peligro. Siguiendo los sonidos de lucha, finalmente vi la causa. A lo lejos, distinguí una figura con túnica carmesí que perseguía a lo que parecía una chica cubierta de rojo. La única luz era la de la luna, pero curiosamente vi lo que parecían antorchas encendidas en los árboles cercanos. Me acerqué, manteniéndome en las sombras que proyectaban esas antorchas lo mejor que pude, mientras la figura con túnica alcanzaba a la chica y la lanzaba contra un árbol. En ese momento estaba a unos 6 metros de distancia, y vi como el tipo sacaba un cuchillo que parecía demasiado real de debajo de su túnica, levantándolo sobre la cabeza de la chica. Con un grito, me lancé contra él por detrás con la rama en mano. Lo único que pudo hacer fue girarse y mirarme antes de que la rama se estrellara con fuerza contra su cabeza. La figura encapuchada cayó al suelo con un golpe seco y la capucha se le desprendió, revelando a un hombre calvo con símbolos extraños pintados en el rostro. Respiraba con dificultad en ese momento, pero no me detuve a pensar qué significaban esos símbolos. Ahora que estaba más cerca de ella, me di cuenta de que la chica no llevaba ropa. Su cuerpo estaba cubierto en lo que parecía una mezcla de sangre seca y los mismos símbolos extraños. Cuando finalmente hice contacto visual con ella, detrás de su largo cabello oscuro, le pregunté si estaba bien y juraría que vi... ¿emoción? Hubo un destello de algo antinatural en sus ojos cuando me miró, algo que en ese momento no procesé del todo. Antes de que pudiera pensar en ello, me abrazó llorando y dijo que estaba bien, pero que necesitaba ayuda. Esos tipos la habían arrastrado al bosque y estaban preparando su cuerpo para un ritual cuando logró escapar. Traté de tranquilizarla. Le dije que estaría bien y le di mi nombre. Ella me dijo que se llamaba Lillian. Le di la camiseta que llevaba debajo de mi camisa destrozada y se la puso rápidamente antes de que nos fuéramos. No era mucho, pero al menos la cubriría un poco. La tomó y se limpió las lágrimas de los ojos. También recogí el cuchillo del tipo del suelo. Tenía un mango que parecía recubierto de plata, una gema púrpura incrustada en la base y una hoja negra afilada como una navaja. Debí haber estado fuera de la fiesta por bastante tiempo, porque solo nos tomó unos 10 o 20 minutos antes de escuchar a mis amigos gritar mi nombre en el bosque. Lillian y yo nos movimos en silencio, tratando de evitar cualquier encuentro con los locos que rondaban por ahí. Así que casi no salimos hasta que vi a David con una linterna en mano. Tomé a Lillian de la mano y la llevé con mis amigos. Todos se alegraron de encontrarme, pero de inmediato comenzaron a hacer preguntas al ver con quién estaba y el estado en el que se encontraba. Entonces David vio mi brazo. Lo señaló y preguntó si eso era parte del maquillaje. Miré donde indicaba y vi que mi manga izquierda estaba completamente empapada de sangre. Al parecer, cuando el tipo del culto se giró, logró darme un tajo rápido en el hombro. No era muy profundo, pero suficiente para causar bastante sangrado. La adrenalina debió haberme hecho no notarlo, pero ahora que lo señalaron, empezó a arder como el infierno. Les conté todo lo que había pasado.
y probablemente no me habrían creído si no fuera por la herida. Era Halloween después de todo, y las bromas en esta época eran comunes. Todos volvimos al campamento en tiempo récord, confiando en mi palabra de que habían locos en el bosque con ganas de apuñalar a alguien. Cuando regresamos, consiguieron un par de pantalones para la chica. Alguien tenía unos viejos en la parte trasera de su camioneta. Antes de ponérselos, nos preguntó si teníamos algún paño húmedo para limpiarse la sangre y los símbolos. Terminamos arrancando un trozo de tela de una de las decoraciones de la parca. Mientras la ayudaban, fui a buscar el botiquín que uno de mis amigos, fanático de la supervivencia, guardaba en la guantera. David había estacionado más lejos que la mayoría de los vehículos, pero aún se escuchaba la música de fondo. Saqué el botiquín y me arranqué la manga destrozada que apenas se sostenía. El desinfectante ardió al tocar la herida, pero hizo su trabajo. Después de ponerme una venda, escaneé rápidamente el bosque. No parecía haber nadie cerca, pero sentía que debíamos irnos de inmediato y volver al día siguiente con luz para limpiar todo. Mientras caminaba de regreso al campamento, empecé a notar que algo estaba mal. Cuando más me acercaba, más fuerte sonaba la música, pero no se oían voces. Solo esas canciones cursis de Halloween. Era la misma música que debió haber ahogado cualquier grito. Fue al llegar al borde del campamento que vi el primer cuerpo. No pude reconocerlo. Su rostro estaba destrozado, como una calabaza aplastada. Ya no tenía el cuchillo, pero corrí al campamento. Por todas partes estaban los restos de mis amigos. Parecía que los habían metido en una licuadora. Partes de cuerpos esparcidas, órganos colgando de las ramas. Y en medio de todo eso estaba Lillian. Su cabeza inclinada hacia atrás, escaneando la escena como si admirara una obra de arte. Cuando finalmente vi su rostro, tenía una sonrisa, una que se ensanchó al verme. Intenté preguntarle qué había pasado, pero no pude pronunciar palabra. Su cuerpo estaba cubierto de sangre otra vez, pero esta vez era fresca. No había ni rastro de los símbolos, ni uno solo. Retrocedí unos pasos y caí de espaldas mientras ella se acercaba. Aún sonreía cuando se inclinó frente a mí. Con cuidado, puso sus manos en mi cabeza y acercó mi frente a sus labios, besando la cruz invertida. Cuando me soltó, sentí un dolor abrasador en el cráneo y caí al suelo, retorciéndome. Lo único que pude hacer fue mirar de lado mientras ella se alejaba hacia el bosque. Las últimas palabras que escuché antes de perder el conocimiento fueron: "Gracias por ayudarme. No lo olvidaré". Me despertaron al día siguiente unos policías. Habían sido llamados tras varios reportes de chicos que no regresaron a casa. Lo que siguió fue un borrón. Les conté mi historia y, claro, al principio no me creyeron. Solo cuando buscaron en el bosque encontraron los restos del cultista. También estaban muertos y en condiciones mucho peores que mis amigos. Nunca supe los detalles de lo que pasó, pero algunos de los policías que estuvieron en la escena del crimen renunciaron un par de meses después. Al final, todo el evento se atribuyó a un grupo fanático que se volvió loco en el bosque, matándose entre ellos y cruzándose con un grupo desafortunado de adolescentes que celebraban una fiesta cerca. Dijeron que solo sobreviví por mi disfraz, que mi cuerpo inconsciente debió parecer ya muerto. Pero yo sé la verdad. Resulta que la cruz fue quemada en mi frente. Dejé crecer mi cabello para cubrirla, pero cada vez que alguien la ve por accidente, sé lo que deben pensar. No parece una cicatriz. Los bordes limpios de la cruz invertida son casi lo suficientemente precisos como para parecer un tatuaje. Cada noche de Halloween desde entonces me pregunto qué fue lo que realmente ocurrió en el bosque. Me pregunto si aquel hombre con túnica estaba a punto de asesinar a una chica en frío,
o si estaba intentando detener algo que habían traído a este mundo y que no pudieron contener. That swing. It's impossible. Hemos dado 20. Los niños que piden dulces son lo peor. Siempre lo he pensado. Pequeños gremlins, molestos, desfilando de puerta en puerta toda la noche, chillando y gritando, disfrazados como los monstruos que realmente son, mendigando azúcar para alimentar aún más su caos y alboroto. ¡Qué festividad!, ¿no? Nunca me gustó Halloween, ni de niño, pero se volvió cada vez más irritante conforme crecí y me alejé de la infancia. Jamás he repartido dulces ni dejado un tazón fuera, y estoy orgulloso de ello. Para mí, Halloween es una mancha en la sociedad, y cuanto antes desaparezca, mejor. Siempre ha sido fácil apagar todas las luces y sentarme en la oscuridad, viendo televisión para ahogar el ruido de afuera. Si lo piensas, es absurdo que tenga que cambiar mi comportamiento, que yo sea quien tome medidas para evitar la locura de los demás. Pero así es, y eso hago. La mayoría entiende el mensaje de una casa a oscuras. A veces llegan niños despistados, pero suelo ignorarlos hasta que se van. Recuerdo bien mi último Halloween. ¿Cómo podría olvidarlo? Estaba en la sala, viendo un episodio de alguna comedia vieja y mediocre. De vez en cuando los chillidos de los niños se colaban entre los diálogos, y el ruido me irritaba hasta los huesos. Según mi experiencia, la cosa empieza a calmarse después de las 9. Pero fue exactamente las 9:19 cuando un golpe en la puerta rompió el ritmo de las risas enlatadas del programa. Molesto, decidí ignorarlo. Pero unos segundos después, otro golpe. Y otro. Y otro más. Apreté los dientes y me quedé en mi sitio. Pero los golpes continuaron por lo que debió ser un minuto entero. Finalmente no pude soportarlo más. La ira me subió al pecho mientras me levantaba y caminaba con fuerza hacia la entrada. Abrí la puerta de golpe, listo para gritarle a algún mocoso impertinente. Pero en lugar de un niño molesto, me recibió un rostro blanco como el hueso, con cuencas vacías en lugar de ojos y una sonrisa congelada. Solté un pequeño jadeo y retrocedí, tambaleándome, aturdido por lo que veía. Era un esqueleto completo de mi propia estatura, parado en mi porche. Mi primer pensamiento fue que alguien había dejado una decoración como broma. Pero entonces se movió, dio un largo paso hacia dentro de mi casa y cerró la puerta tras de sí. No pude ni hablar. ¿Era algún tipo de animatrónico? No se veía ni se movía como uno. Parecía un esqueleto humano real, moviéndose con la naturalidad de una persona viva. Mientras mi mente intentaba procesar lo que veía, tardé un momento en darme cuenta de que se acercaba a mí. Me giré para correr, pero sus largos dedos óseos me atraparon por el cuello de la camisa. No tengo un recuerdo detallado de lo que ocurrió después, lo cual probablemente sea lo mejor. Sentí un dolor más allá del dolor, un sufrimiento indescriptible. No creo que exista forma humana de articular la profundidad del horror al que me sometió ese esqueleto. Por suerte, solo recuerdo destellos. Recuerdo esos dedos fríos hundiéndose en mi cuello, luego envolviendo mi columna y tirando con fuerza hasta que mi mente se llenó de una agonía blanca y ardiente. Recuerdo mi cabeza golpeando el suelo. Recuerdo mirar con horror a una pila colapsada de piel y carne frente a mí. Una cosa que había sido mi cuerpo, aún envuelta en mi ropa. Recuerdo el esqueleto arrodillarse y empezar a arrastrarse cuidadosamente dentro de esa masa de carne. Recuerdo cómo me arrastró por las piernas hasta mi auto usando mi piel y acomodando sus hombros con incomodidad, intentando que el nuevo traje de carne se ajustara y pareciera natural. Y recuerdo mirar desde el fondo de una fosa mientras me echaba tierra encima.
Mi piel aún se ondulaba y se asentaba sobre su nuevo ocupante. Pero justo antes de que la tierra me cubriera los ojos, pensé que la cosa empezaba a parecerse menos a un cadáver horriblemente mutilado y más, bueno, más a mí, a como era antes de todo esto. Me tomó tiempo aprender a moverme allá abajo. Francamente, no debería haber sido posible, dado el estado en el que estaba, y los kilos de tierra compactado a mi alrededor lo hacían aún más difícil. Pero poco a poco aprendí a hacer que mis dedos se movieran. Con práctica y concentración, pronto pude mover un brazo, luego una pierna. No tenía mucho más que hacer ahí abajo. Estaba solo en la oscuridad total, con una presión sofocante aplastándome constantemente. No escuchaba nada más que el crujir de la tierra y el rasguñar de los gusanos. Pero eventualmente logré empezar a moverme bajo tierra. No sé cómo. Con todo ese peso encima, no creí que fuera posible. Aún así, conseguí empujarme poco a poco, arrastrándome centímetro a centímetro, subiendo, hasta que un día finalmente, milagrosamente, empujé con una mano y sentí que rompía la superficie. El aire frío de la noche giró a mi alrededor, mientras me abría paso fuera de la tumba sin nombre que me había retenido. La luna colgaba grande y brillante en el cielo, y nubes negras de tormenta se reunían debajo de ella. Me puse de pie y miré mis manos por primera vez desde que me enterraron. Me saludaron huesos blancos y polvorientos. Me toqué la cabeza y sentí el cráneo liso. Pasé por una mano en el pecho y conté los espacios entre las costillas. Creí reconocer el lugar. Mi agresor me había enterrado en un bosque cerca de una carretera que conocía bien. Empecé a caminar. En un par de horas llegué al borde del pequeño pueblo donde vivía, donde había vivido en todo caso. Me deslicé por las calles bajo el amparo de la oscuridad hasta que lo encontré. Mi casa, ahora embargada y tapiada. El esqueleto que robó mi cuerpo se había ido. ¿Cuánto tiempo había estado bajo tierra? Pronto encontré la respuesta en un puesto de periódicos frente al supermercado. Había pasado un año. Casi exactamente un año. De hecho, mañana sería Halloween. Y ahora ya es hoy. No sé a dónde se ha ido el esqueleto que me atacó. Debió huir del pueblo, llevándose su libra de carne, por así decirlo. Podría estar en cualquier parte ahora, pero está bien. No necesito recuperar mi propio traje de carne. Al menos, no por ahora. El de alguien más me servirá perfectamente, por el momento. Hay muchas posibilidades allá afuera. Muchos lugares a los que podría ir para comenzar este nuevo capítulo en mi vida, si es que aún puede llamarse así. Así que tomé la decisión de dejar mi pequeño pueblo y explorar mis opciones. No sé si el momento de mi escape significa algo, así que no quiero esperar demasiado para moverme. Pero creo que puedo darme el lujo de mirar alrededor antes de que caiga la noche. Quizás el esqueleto que llamó a mi puerta era como yo. Quizás también le robaron la carne. Quizás también fue enterrado, y cuando logró salir de la tierra, quizás como yo, se dio cuenta de que no podía seguir siendo solo huesos. No puedo culparlo por lo que hizo en realidad. Es horrible ser nada más que huesos. Mientras me deslizo entre las sombras y me preparo para esta noche, debo decir que he cambiado mi opinión respecto a los niños que piden dulces. Podrán ser molestos, pero ahora entiendo que fui demasiado cruel con ellos. Debería haberlos tratado con más amabilidad. Cuando alguien llama a la puerta en la noche de Halloween, siempre debería abrirse. Aprenderás de mis errores, ¿verdad? Cada vez que escuches un golpe esta noche, asegúrate de abrir la puerta. Siempre abre la puerta.
Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden dejar su like y compartirlo con sus amigos. Si aún no están suscritos, les invito a que se suscriban al canal para más contenido como este. Les ha hablado Matt, y nos veremos hasta la próxima historia.